La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, dibujando líneas en el suelo del baño. Todavía llevaba la parte de arriba del pijama, el pelo hecho un desastre, conteniendo la respiración como si esperara un veredicto. Y allí estaba, la línea rosa. Ni siquiera era tenue. Estaba allí, audaz y sin complejos, como si tuviera algo importante que decir. Me senté en el borde de la bañera, mirando fijamente. Una línea, luego dos. Se me revolvió el estómago. No de miedo, todavía no. Solo de sorpresa, de esas que te pillan desprevenido pero no te asustan. Al principio no. Me imaginé contándoselo a Daniel. Me imaginé su rostro suavizándose, esa sonrisita que hacía cuando estaba emocionado pero fingía no estarlo. Me lo imaginé abrazándome, quizá incluso levantándome del suelo como en las películas. No fue eso lo que pasó. Esperé hasta la cena, no sé por qué. Quizá necesitaba valor. Quizás lo necesitaba en un espacio familiar, masticando y escuchando a medias como siempre, para que la noticia no pareciera tan seria. Estaba dando vueltas a la pasta en el tenedor cuando se lo conté. Dan, dije, con los dedos alrededor de mi vaso de agua, me hice una prueba. Levantó la vista, parpadeando. ¿Prueba? Asentí con los labios apretados. Embarazo. El tenedor se quedó quieto en el aire. Entonces lo dejó. Lentamente. Y lo supe. Antes de que dijera una palabra, lo supe. Apretó la mandíbula. Solo un poco. Sus ojos no se abrieron de sorpresa, ni se suavizaron de alegría. Simplemente. Me miraron fijamente. ¿De cuánto tiempo?, preguntó con voz serena. Apenas. Unas semanas, quizá. Se recostó en la silla, frotándose la cara como si intentara despertar de una siesta que no quería echar. Y entonces. El silencio más largo de mi vida. Era el tipo de silencio que me hacía sentir que había hecho algo mal. Como si hubiera roto una regla que ninguno de los dos habíamos acordado en voz alta. Intenté reír. Estás callado. Pensé que dirías algo. Entonces me miró. Realmente me miró. Y dijo, simplemente pensé que no estábamos listos. El aire se volvió frío. Quería gritar, ¿lista? Llevamos casados 4 años. Tenemos un hogar, una rutina, un perro que duerme en nuestra cama. ¿Cómo que no estás lista? Pero no grité. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Recogimos los platos en silencio. Él lavó, yo sequé. Esa noche, no me tocó. No me acercó más como solía hacer. Simplemente se quedó allí tumbado, vuelto hacia la pared, mientras yo miraba al techo preguntándome cómo algo tan pequeño, tan rosa, diminuto y apenas formado, podía cambiarlo todo. A la mañana siguiente, se fue temprano. Dejó una nota en la encimera de la cocina. Hablamos más tarde. No lo hicimos. En realidad no. Los días se alargaron. Nos rodeábamos como compañeros de piso con un secreto compartido que nos daba demasiado miedo decir en voz alta. Él volvió a trabajar hasta tarde. Yo volví a fingir que estaba bien. Pero no era así. Empecé a notar las pequeñas grietas que había ignorado durante años. La forma en que siempre tenía un pie fuera de la puerta, en conversaciones, discusiones, planes. Como si me quisiera, sí, pero desde la distancia. Una distancia segura. ¿Y ahora? Esa distancia se sentía como un cañón. Una noche, 2 semanas después de la prueba, lo encontré en el garaje, sentado en su auto con el motor apagado, mirando fijamente el tablero. No me oyó entrar. Me quedé allí un segundo y luego dije, ¿de verdad quieres esto? Giró la cabeza lentamente. Este bebé. ¿Lo quieres?, volví a preguntar, más suave esta vez. No respondió de inmediato. Finalmente, susurró, no lo sé. Asentí. Volví adentro. Lloré esa noche, en silencio, sobre la almohada. No porque estuviera sola, sino porque me di cuenta de que había estado sola mucho antes de que apareciera esa línea rosa. Aún así,
había una parte de mí que no estaba lista para rendirse. Todavía no. Porque el amor no se desvanece con el silencio. Se desvanece. Se retira. Pero a veces, espera. Y en algún lugar dentro de mí, la esperanza también esperaba. El café se había enfriado. Había estado mirando la taza demasiado tiempo, esperando el momento adecuado, como si me tocara el hombro y dijera, ahora. Dilo ahora. Daniel estaba leyendo algo en su teléfono. Noticias, tal vez. O correos. Ya no podía distinguirlo, no compartía mucho a menos que le preguntara. E incluso entonces, sentía que lo interrumpía. La cocina olía a tostada quemada. Olvidé el temporizador otra vez. Me senté frente a él, envuelta en mi cardigan extra grande, con las rodillas apoyadas en el taburete. La encimera de mármol entre nosotros una vez me había resultado cálida, familiar. Ahora era solo. Espacio. He pedido cita, dije en voz baja. Levantó la vista. ¿Para qué? El médico. Para confirmar. Asintió. Solo una vez. Luego volvió a su pantalla. Eso fue todo. Sin preguntas. Ni cómo te sientes, ni ya lo averiguaremos. Solo un asentimiento. Respiré hondo. Dan, ¿podemos hablar? Dejó el teléfono, con cuidado. Con demasiado cuidado. Como si ya supiera a dónde iba esto. Estudié su rostro, el mismo que solía trazar con mis dedos en la oscuridad, cuando la risa aún vivía en nuestra cama. Tenía la mandíbula apretada. Sus ojos ilegibles. Necesito saber qué estás pensando, dije, con la voz un poco más temblorosa de lo que quería. Porque no puedo hacer esto sola. No se inmutó. No se inquietó. Simplemente se sentó allí con los codos apoyados en la encimera como si estuviera a punto de dar un informe de negocios. Yo también he estado pensando, dijo finalmente. Y no creo que esto cambie lo que siento. Parpadeé. ¿Qué significa eso? Miró hacia otro lado, por la ventana, donde las campanillas de viento del vecino bailaban con la brisa. No creo que debamos seguir casados. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque no lo hubiera visto venir, lo había visto. Lo había sentido en cada cena tranquila, cada caricia no correspondida, cada vez que decía buenas noches sin volverse hacia mí. Pero oírlo. Aquí. En la cocina. Con café frío y tostadas medio quemadas. Se sentía cruel en su normalidad. ¿Por qué estoy embarazada?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Negó con la cabeza. Porque hemos estado fingiendo demasiado tiempo. Esto lo acaba de hacer real. La taza en mi mano de repente se sintió demasiado pesada. La dejé con cuidado, con dedos temblorosos. Así que se acabó, dije. Así sin más. Exhaló, lento y mesurado. Creo que ambos sabemos que no hemos sido felices durante un tiempo. Quería discutir. Recordarle las noches que bailábamos descalzos en la cocina, o las notitas que solía dejar en el bolsillo de mi abrigo. Pero sabía que no. Los recuerdos no arreglan el silencio. Ni siquiera lo intentaste, susurré. Te marchaste antes de que supiera que estábamos en problemas. Hizo una mueca, solo un poco. Pero no lo negó. No quiero pelear, dijo. Solo quiero ser honesto. ¿Honesto? Me reí, amarga y disimuladamente. ¿Desde cuándo puedes usar esa palabra? Se levantó, recogiendo su plato y taza como si acabáramos de desayunar y no rompiéramos nuestra vida entera. Me quedaré en casa de Mark unos días, dijo sin mirarme. Podemos hablar la semana que viene. De logística. Logística. Como si fuera una hoja de cálculo. Como si esto, nosotros, fuera algo que archivar y ordenar. Y entonces se fue. Así, sin más. La puerta principal se cerró con una suavidad que, de alguna manera, dolió más que un portazo. Me quedé allí sentada, sola, mirando el asiento vacío frente a mí. El cojín aún conservaba su forma. Volvía a haber silencio.
No del tipo pacífico. Del tipo hueco. Del tipo que sigue a palabras que no puedes retractar. Cogí el café frío. Tomé un sorbo. Sabía amargo. Como todo lo demás esa mañana. No lloré. No entonces. En cambio, le susurré a Nadie, prometiste panqueques y para siempre. Y entonces me puse de pie. Porque la eternidad se había ido. Pero yo seguía aquí. Esa noche, oí el sonido de cajones abriéndose al final del pasillo. Sin anuncio. Sin explicación. Solo movimientos silenciosos, el crujido de la ropa, el suave golpe de su bolso de mano al caer al suelo. Entró en la habitación de invitados con naturalidad. Como si el espacio entre nosotros no se hubiera convertido en un pasillo entero. Me quedé en nuestra cama, o supongo, mi cama ahora, mirando al techo, con una mano apoyada en la pequeña curva de mi vientre. La otra seguía secándome las lágrimas de las mejillas, como si secarlas lo suficientemente rápido significara que no contaran. No recuerdo haberme quedado dormida. Solo despertar con la luz que se filtraba a través de las cortinas y un dolor que se extendía mucho más allá de mi cuerpo. Daniel no me dio los buenos días. Lo oí en la cocina, sirviendo café, con las llaves tintineando. Y entonces la puerta se cerró tras él. Se fue. Otra vez. Me dije a mí misma que no lloraría ese día. Que me ducharía, comería algo, tal vez incluso daría un paseo. Pero el duelo es furtivo. Se nota en lo cotidiano, en la forma en que tu mano se cierne sobre 2 tazas de café antes de darte cuenta de que solo necesitas una. 3 días pasaron así. Mecánicos. Hasta el viernes. Estaba doblando la ropa en la sala, la sudadera de Daniel seguía en el cesto porque no podía decidir qué hacer con ella, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, Isen estaba allí, sosteniendo una bolsa para el portátil y una caja de archivos. Oye, dijo con voz amable. Daniel dejó esto en la oficina. Pensé en dejarlos. No había estado en nuestra casa en meses. Pero solía ser a menudo, noches de póker, barbacoas improvisadas. Antes, cuando la risa vivía en estas paredes. Gracias, dije, haciéndome a un lado. No está aquí. Isen asintió como si ya lo supiera. Como si tal vez hubiera estado viendo este lento desenlace, pieza a pieza silenciosa. Puse la caja en la encimera. Se quedó en la entrada. Sus ojos recorrieron la habitación, fijándose en los cambios, la mesita vacía, la manta doblada que ya nadie usaba, la foto enmarcada de nuestra boda que seguía junto a las escaleras, intacta. Su mirada se posó en mí. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. La pregunta me impactó más de lo esperado. Tragué saliva. Define bien. Me ofreció una media sonrisa, luego se acercó y se sentó en el borde del sillón. Perdón. Pregunta tonta. Me quedé allí, con los brazos cruzados, no por enfado, solo para contenerme. Se mudó a la habitación de invitados, dije. El martes por la noche. Isen bajó la mirada, con los labios apretados. Pensé que algo andaba mal cuando dijo que necesitaba espacio. Pero no sabía qué era. Tan grave. Asentí, dejándome caer en el sofá. Estoy embarazada, Isen. Y actúa como si le hubiera arruinado la vida. Las palabras salieron quebradizas. No se las había dicho en voz alta a nadie más. El rostro de Isen cambió, algo suave, algo protector brilló en sus ojos. ¿No se lo ha contado a nadie?, preguntó. Ni siquiera a su madre. Al menos, que yo sepa. Negó con la cabeza. Eso no está bien. El silencio se instaló entre nosotros por un momento, denso, pero no incómodo. Luego se inclinó hacia adelante. Codos sobre sus rodillas. Mira, sé que no debo decir nada. Es mi amigo. Pero tú también. Y lo que sea que esté pasando con él, no se trata de ti. Es él. Nunca lo había visto tan distante. Miré a Isen, de verdad lo miré. Frunció el ceño, su postura era tensa, pero había amabilidad en su voz.
Algo que me conectaba con la tierra. Me siento invisible, admití. Como si solo fuera un problema que está esperando desaparecer. Isen no se apresuró a responder. Solo asintió lentamente. No eres invisible. Y seguro como el infierno que no eres un problema. Había algo en su tono que hizo que me ardieran los ojos de nuevo. Pero esta vez no era tristeza. Era la impresión de ser visto. Se levantó después de un rato. Si necesitas algo, llámame. Aunque sea solo para hablar. Gracias, dije, y lo decía en serio. En la puerta, se detuvo. Eres más fuerte de lo que crees, ¿sabes? Sonreí, débil pero agradecida. Empiezo a darme cuenta. Se fue. Pero la habitación ya no se sentía tan vacía. Me preguntó si tenía tiempo para un café. Casi dije que no. No porque no quisiera compañía, sino porque no estaba segura de poder soportar que me vieran. Todavía llevaba un suéter viejo con una mancha de lejía en la manga. Mi cabello estaba recogido en un moño desordenado que no me había mirado en el espejo. Había platos en el fregadero, una manta medio doblada en el sofá y una parte de mí que susurraba deberías estar más arreglada que esto. Pero a Isen no le importó. Estaba allí de pie con las manos en los bolsillos de la chaqueta, la misma mirada paciente en su rostro, como si el mundo pudiera esperar hasta que dijera que sí. Así que asentí. Claro. El café probablemente esté frío, pero puedo recalentarlo. Sonrió. He tomado peores. Nos sentamos en la cocina, yo en la encimera, él apoyado en el refrigerador como si fuera el lugar más natural del mundo. El silencio no era incómodo. Era suave. Como un respiro. No preguntó por Daniel. No fisgoneó. Solo esperé, bebiendo café de la taza más desportillada del mundo como si perteneciera a este lugar. Como si esta cocina no se hubiera estado cayendo a pedazos lentamente con cada palabra que Daniel dejaba de decir. Me encontré hablando sin darme cuenta de que había empezado. Solía amar esta cocina, dije, recorriendo el borde de mi taza. La luz por la mañana, el olor a canela cuando hacía tostadas francesas. Isen asintió, con la mirada fija. Solíamos tener esta cosa, continué. Él cocinaba. Bailaba a su alrededor con alguna lista de reproducción terrible. Nos reíamos. Derramábamos jarabe. Era un desastre, pero se sentía como en casa. Levanté la vista, repentinamente avergonzada. Lo siento. Estoy divagando. Negó con la cabeza. Estás recordando. Eso es diferente. Eso me hizo detenerme. No había juicio en su voz. Ninguna compasión. Solo presencia. Pensé que estaba lista para el matrimonio, dije después de un rato. Pero tal vez no estaba lista para lo que sucede cuando comienza a desmoronarse. Isen dejó su taza con cuidado. Nadie lo está. En realidad no. Miré el reloj. Casi las 5 de la tarde. Daniel todavía no había llegado a casa. Tampoco había enviado mensajes. No es que estuviera mirando. Excepto que lo estaba haciendo. Cada hora. Suspiré. Solía estar tan seguro de mí, Isen. Podía sentirlo. Y luego. No sé. En algún momento entre la colada, las facturas del médico y las cenas tranquilas, me convertí en parte del papel tapiz. Isen se inclinó ligeramente, mirándome a los ojos. Nunca fuiste papel tapiz. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Sabes lo que noté cuando entré antes?, preguntó. Estás manteniendo todo unido. Incluso cuando nadie ayuda. Eso requiere fuerza. Fuerza de verdad. Parpadeé para contener las lágrimas repentinas. No intentó consolarme poniendo una mano sobre la mía. No se acercó ni dijo que todo iba a estar bien, solo me dio espacio para sentirlo. Y ese espacio se sintió como aire después de estar bajo el agua. Reí suavemente. No eres lo que esperaba, Isen. Arqueó una ceja. ¿Qué esperabas? Me encogí de hombros. El mejor amigo de Daniel.
De tipo corporativo. Leal hasta el final. Refinado, distante. Sonrió apenas. Yo solía ser ese tipo. Quizás todavía lo sea en las reuniones. Pero la vida es más caótica fuera de la oficina. Asentí. Sí. Lo es. Terminamos nuestro café en un silencio agradable. De esos que no necesitan palabras. Antes de irse, se giró hacia mí en la puerta. Lo dije en serio. Importas, Madison. Aunque haya olvidado cómo demostrarlo. Mi nombre sonó diferente en sus labios. Como si significara algo otra vez. Gracias, dije en voz baja. Dudó un segundo, como si quisiera decir algo más. Luego simplemente sonrió y salió. Me quedé allí un rato después de que se cerrara la puerta, sosteniendo la taza vacía contra mi pecho. La casa seguía tranquila. Pero no sola. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando a que alguien volviera a casa. Sentí que tal vez estaba volviendo en mí. Empezó con un mensaje. Solo uno. ¿Estás despierta? Lo vi a las 9:43 p.m. acurrucada bajo una manta en el sofá, la televisión parpadeando, el té sin tocar enfriándose en la mesa. Lo miré fijamente por un momento. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Podría haberlo ignorado. Me dije a mí misma que no era prudente, que no necesitaba que nadie más me viera así de deshecha. Pero la verdad era que quería hablar. No sobre Daniel. No sobre el bebé. Solo hablar. Así que respondí, sí. ¿Estás bien? Más bien lo contrario. ¿Quieres compañía? 10 minutos después, estaba en mi puerta. Traía papas fritas. Y esa estúpida mirada de disculpa que solo un hombre puede poner cuando sabe que es tarde pero aparece de todos modos. Ni siquiera lo dudé. Simplemente me hice a un lado y lo dejé entrar. No nos sentamos en la sala de estar. Terminamos en la cocina otra vez, el único lugar que de alguna manera todavía se sentía neutral. Preparé té. Abrió las papas fritas. Hablamos. No sobre Daniel, al principio. Pero sobre películas, la infancia, los vecinos raros de enfrente. Cosas más ligeras. Cosas humanas. Y en algún momento alrededor de la medianoche, la conversación cambió. Siempre me pregunté, dijo, reclinándose en la silla, cómo seguiste sonriendo a pesar de todo. Levanté la vista. ¿A través de qué? Dudó. A través de él. La forma en que empezó a alejarse. Parpadeé. ¿Te diste cuenta? Por supuesto que me di cuenta, dijo con voz suave. Todos lo hicimos. Simplemente seguiste fingiendo que todo estaba bien. Mi risa salió aguda. Sí, bueno. Es increíble lo que se puede ocultar con una casa limpia y una sonrisa practicada. Entonces me miró, no con lástima, no con culpa. Solo con algo más profundo. ¿Puedo decirte algo?, preguntó. Asentí. Solía envidiarlo, dijo en voz baja. No porque te tuviera, sino porque le diste todo de ti. Y él ni siquiera lo vio. El aire en la cocina cambió. No de una manera peligrosa. No el tipo de tensión que se acerca demasiado. Sino algo más cálido. Dile. Creo que una parte de mí lo sabía, admití. Que él había terminado mucho antes que yo. Pero pensé que si solo amaba más fuerte, él encontraría el camino de regreso. La mandíbula de Isen se tensó. Así no es como funciona el amor. No tienes que hacer una audición para él. Sentí que me picaban los ojos y aparté la mirada. Nunca se trató de que no fuera suficiente, agregó. Se trataba de que él no sabía cómo aferrarse a algo bueno sin dejarlo caer. Esa línea rompió algo en mí. No de una manera dolorosa, más bien como liberar un nudo que no sabía que llevaba en el pecho. No lo dices porque sientas pena por mí, ¿verdad?, pregunté. Negó con la cabeza. No. Lo digo porque te he visto ser invisible en tu propio matrimonio, y lo odié.
Odié verte desvanecerte cuando eras la persona más brillante de la sala. La cocina se sintió más pequeña, más silenciosa. No sabía qué decir. Así que no dije nada. Simplemente nos sentamos allí. Dos personas que habían estado reprimiendo demasiado durante demasiado tiempo. Después de un rato, levanté la vista. ¿Por qué ahora? ¿Qué quieres decir?, preguntó. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? La voz de Isen era baja. Sincera. Porque creo que te he amado un poco, durante mucho tiempo. Y necesitaba que lo supieras, no para conquistarte. Solo. Para que finalmente vieras lo que yo veo. Se me cortó la respiración. Pero en lugar de pánico, sentí paz. Como si la verdad finalmente hubiera dejado de ocultarse. No sé qué pasa después, dije en voz baja. Él asintió. No tienes que saberlo. Y eso fue todo. No se acercó. No me tomó la mano. Simplemente se sentó conmigo. En la verdad. En la quietud. En el suave despliegue de algo que había esperado demasiado. Llovió esa mañana. No era la clase de lluvia que entra con tormenta y te hace sentir algo. Solo una llovizna gris y constante que parecía más un encogimiento de hombros que una tormenta. Me quedé de pie junto al espejo, cepillándome el pelo despacio, viendo cómo el vaho subía por el cristal. Llevaba un abrigo negro sencillo y los pendientes que me regaló mi hermana la Navidad pasada. Sin rímel. No estaba de humor para fingir que no estaba cansada. Daniel me envió un mensaje, nos vemos allí. Ni te paso a buscar, ni ¿estás bien? Solo coordenadas. Frío y clínico, como si estuviéramos reunidos para una comida de negocios. El bufete tenía 2 plantas, entre una clínica dental y una floristería cerrada. La sala de espera olía a polvo y tinta de impresora. Él ya estaba dentro cuando entré. Se puso de pie cuando entré, educado, distante. Como si fuera una clienta a la que hacía tiempo que no veía. Hola, dije. Asintió. Hola. Eso fue todo. Nos sentamos uno frente al otro en la larga mesa de conferencias. Una mujer con blazer azul marino nos entregó un paquete. Habló con tono tranquilo y ensayado, cosas sobre bienes, firmas, finalización. Apenas la oí. Miré a Daniel. Ya no buscaba emociones. Solo. Me preguntaba si sentiría algo cuando este momento se hiciera oficial. No lo hizo. Firmó como si fuera un documento más. Una formalidad. No me preguntó cómo estaba. No preguntó por el bebé. Cuando fue mi turno, ni siquiera me temblaron las manos. Tomé el bolígrafo, firmé donde me dijeron, y eso fue todo. 5 años. 2 apartamentos. Un casi bebé. Todo envuelto en 2 firmas pulcras. La mujer se puso de pie. Listo. Lo archivamos hoy. Daniel me miró brevemente. Cuídate, Madison. Asentí. Tú también. Y así, terminamos. Se fue primero. Sin abrazos. Sin pausas. La puerta se cerró con un clic tras él. Me quedé un momento, mirando la silla vacía que había dejado. No hubo gran final. Ni portazos. Solo ausencia. Y curiosamente, esa fue la parte que menos dolió. Salí a la lluvia. Y allí estaba. Isen. Apoyado en su camioneta, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, las luces delanteras proyectando un suave resplandor sobre el aparcamiento. No dijo nada. Solo abrió la puerta del copiloto. Subí. Nos sentamos allí en silencio durante un minuto, escuchando la lluvia golpear el parabrisas. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Lo miré. Sus ojos no eran inquisitivos, solo presentes. Sí, dije. Creo que sí. Asintió. Bien. No nos marchamos de inmediato. Simplemente nos quedamos allí sentados, como si la camioneta fuera su propio pequeño mundo, separado de la oficina detrás de nosotros.
pensé que lloraría, admití. Pero no lo hice. Tal vez ya lo hiciste, dijo con suavidad. Tal vez salí corriendo, respondí. Sonrió un poco, ese tipo de sonrisa tranquila que no pedía nada. Me giré hacia la ventana y vi 2 palomas acurrucadas bajo el alero del edificio. ¿Sabes?, dije, pensaba que se sentiría como un portazo. Pero no fue así. Fue como un cierre suave. Como si alguien hubiera salido de puntillas de la habitación y se hubiera olvidado de despedirse. Isen no se apresuró a llenar el silencio. Simplemente escuchó. Eso era lo que siempre hacía, quedarse quieto cuando los demás se alejaban. Arrancó la camioneta. La calefacción se encendió, cálida y zumbando. ¿A dónde?, preguntó. No muy lejos, dije. Solo conduce un poco. Y lo hizo. Pasamos por calles conocidas, el supermercado donde Daniel y yo solíamos pelearnos por las marcas de cereales, la cafetería en la que me senté solo el invierno pasado, el parque donde las hojas apenas empezaban a cambiar de color. Y todo se sentía más ligero. Como si el peso todavía estuviera allí, pero ya no tuviera que llevarlo solo. Cuando me mudé a la casita junto al lago, pensé que sería temporal. Un contrato de arrendamiento de 6 meses. Paredes desnudas. Un columpio de porche hundido al que le faltaba una cadena. Pero había paz en el silencio. El tipo de silencio que solo puedes escuchar cuando tu corazón finalmente deja de latir. Pinté las paredes de un amarillo suave. Compré cortinas de segunda mano con pequeñas flores azules. No era mucho. Pero era mío. Casi todas las noches, me sentaba afuera con un vaso de leche tibia, las piernas en alto, la mano en mi vientre. Para entonces, el bebé había empezado a moverse, suaves aleteos al principio, como alas de mariposa contra mis costillas. Y luego, más insistentes. Como un pequeño empujón. Hola, estoy aquí. Isen comenzó a pasar. No era oficial ni planeado. Simplemente aparecía. Al principio, aparcaba calle abajo, tocaba suavemente y decía, no quería interrumpir tu paz. Traje té. Siempre traía algo. Manzanilla. Galletas de jengibre. Una vez, una radio vieja. Arregló la cadena del columpio del porche. La pintó de blanco. No preguntó, solo lo hizo. Nos sentábamos allí, a veces sin decir nada. Solo escuchábamos los grillos y el suave crujido del columpio, el lago zumbando en la distancia. Nunca preguntó por Daniel. Nunca intentó fisgonear. Sí preguntó por los nombres. Y Grace, dijo una vez, mientras la brisa le enredaba el pelo. Me reí. Demasiado suave. Esta ya está lanzando codazos. Sonrió con suficiencia. Entonces eso lo hereda de ti. Había algo en Isen que se sentía seguro. No perfecto. No intenso, ni grandioso, ni arrollador. Simplemente real. Se inclinó, lentamente. Me dio espacio. Me vio, no como una mujer abandonada, sino como una mujer que aún se estaba formando. Una noche, extendió la mano y presionó su palma contra mi vientre. El bebé pateó. Fuerte. Retiró la mano, con los ojos muy abiertos. Es fuerte. Asentí, parpadeando para contener algo cálido detrás de mis ojos. No tiene elección. Creo que esa fue la noche en que empecé a dejarlo entrar. Nos sentábamos y hablábamos del bebé. De cómo sería. Él pensaba que tendría mi nariz. Yo esperaba que tuviera su calma. No lo dijo, pero lo presentía, estaba soñando conmigo. Me asustó un poco. Porque soñar, para mí, siempre había tenido un precio. Pero Isen no presionó. No pidió nada a cambio. Simplemente siguió apareciendo. Siguió ofreciendo calor como si fuera algo natural. Una tarde, tuve una revisión. Llegué a casa cansada, hinchada, un poco llorosa por volver a oír los latidos del corazón. Él ya estaba allí. En el porche.
leyendo un libro de bolsillo con una mancha de café en la portada. Se levantó al verme. ¿Todo bien? Asentí y me desmoroné un poco. Está bien. Simplemente. Es real. Abrió los brazos. Me acerqué a ellos. No quería llorar. No quería inclinarme. Pero lo hice. Y no me soltó. Después de eso, empezó a dejar su chaqueta sobre la silla del porche. Empezó a guardar un cepillo de dientes en el cajón del baño. Empezó a llamar a la casa nuestra cuando creía que no le prestaba atención. Y quizá aún no estaba lista para llamarla así. Pero no lo corregí. Porque una parte de mí, la silenciosa, cansada, parte creciente, quería creer de nuevo en los comienzos suaves. Una noche, nos sentamos afuera mientras el sol se derretía tras los árboles. Tenía una mano en mi vientre, la otra envuelta en la suya. El bebé se balanceó un poco, y él sonrió al movimiento. Ella conoce tu voz, dije. ¿Crees? Siempre patea cuando estás cerca. Me besó la sien, ligero como el aliento. Siempre estaré cerca. Y lo dijo con tanta sencillez, sin grandes promesas, sin pausas dramáticas, que le creí. Aunque no estuviera segura de lo que éramos. Aunque el futuro todavía se sintiera nublado y lejano. Creí en el columpio del porche. En las tardes tranquilas. En la forma en que su mano encontró la mía sin necesidad de que se lo pidiera. Esa noche, mientras nos arropaba a ambos con una manta, susurré, va a necesitar un papá que aparezca. No respondió de inmediato. Solo me miró, con ojos dulces y firmes. No intento ocupar su lugar, dijo finalmente. Solo. Espero ganarme uno propio. Y algo dentro de mí, y algo magullado pero que aún respiraba, sintió un leve sí. Quizás el amor no siempre llega con fuegos artificiales. Quizás a veces, aparece en silencio. Con té. Y galletas. Y una mano en el vientre, esperando una patada. La propuesta no vino con velas ni una cena elegante. Sin música de violín. Sin fotógrafo oculto entre los arbustos. Llegó un martes. Cielos nublados, ropa aún húmeda en el tendedero y yo con una de las camisetas extra grandes de Isen que apenas me quedaba por la tripa. Acababa de recalentar las sobras de pasta cuando lo vi callado. No el tipo de silencio que llena la habitación de forma incómoda. El que te llena, como si algo estuviera a punto de suceder. Estaba de pie en la puerta de la cocina, con un paño de cocina en una mano, observándome. No de una forma que me hiciera sentir cohibida. De una forma que me hiciera sentir vista. ¿Le pasa algo a la salsa?, pregunté, medio riendo. Negó con la cabeza. No. ¿Te ves contenta? Arqueé una ceja. ¿Es una forma educada de decir que he dejado de cepillarme el pelo? Sonrió con suficiencia y se acercó, cogiendo la cuchara de mi mano y removiendo la salsa con suavidad. Luego apagó el fuego. Y ahí fue cuando lo hizo. Sin arrodillarse. Sin caja de terciopelo. Solo una respiración profunda y una mano firme sobre mi vientre. He estado pensando, dijo en voz baja, en lo que significa construir algo, una vida, una familia. Un hogar. Me recosté contra el mostrador, sin saber a dónde iba, pero la forma en que sus ojos se clavaron en los míos me dificultaba la respiración. Sé que no estaba allí cuando este pequeño empezó a crecer. No te sostuve la mano durante la primera ecografía ni compré el primer mono. Pero he estado aquí. Y quiero seguir estando aquí. Mi corazón se desaceleró y aceleró a la vez. Quiero ser más que el tipo que te trae té y arregla columpios de porche. Quiero ser el hombre que se despierta a tu lado. Que se levanta en mitad de la noche cuando llora. Que hace tortitas los domingos y te abraza cuando el mundo se siente demasiado ruidoso. Tragué saliva. Mis manos fueron instintivamente a mi vientre. Ella pateó, como si lo supiera. Como si ella también formara parte del momento. Sé que así no es como la gente imagina las propuestas, dijo, con una suave sonrisa en la comisura de los labios. Pero nada de lo nuestro ha seguido el guión habitual. Se acercó un poco más.
Todavía no tengo anillo. No quería elegir uno sin ti. Pero tengo la pregunta. Parpadeé. Una vez. 2 veces. Y entonces lo dijo. Simple. Honesto. Sin fanfarrias. ¿Quieres casarte conmigo? No sonó música dramática. Ningún pájaro cantó en celebración. Solo el zumbido del refrigerador y el sonido de mi propia respiración entrecortada. Siempre imaginé que las propuestas vendrían con nerviosismo o duda. Pero no había nada de eso. Solo calidez. Y silencio. Y la sensación de que, por una vez, el suelo bajo mis pies no se movía. Lo miré, este hombre que había aparecido cuando todo en mi vida parecía desmoronarse. Este hombre que nunca me había pedido que fuera nadie más que exactamente quien era, con estrías, cambios de humor y todo. Y dije, sí. No porque tuviera miedo de perderlo. No porque me pareciera el siguiente paso lógico. Sino porque en ese momento, con su mano aún apoyada protectoramente sobre nuestra hija, me di cuenta. Que ya no tenía miedo. No nos abrazamos de inmediato. Simplemente nos quedamos allí, con los ojos fijos, ambos dejando que el momento se asentara. Entonces se inclinó hacia adelante y me besó en la frente. Suave. Firme. Como todo lo demás que había sido. Más tarde esa noche, nos acurrucamos en el sofá, compartiendo una manta y terminando la pasta fría. Sin celebraciones. Sin llamadas telefónicas. Solo nosotros. Y la silenciosa promesa de algo bueno. A la mañana siguiente, trajo a casa una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante ni nada llamativo, solo una simple banda de oro con un pequeño corazón grabado en el interior. No es gran cosa, dijo, entregándomela como si me estuviera contando un cuento. Es perfecta, susurré. Porque lo era. Porque él lo era. Nos casamos bajo un arce en el patio trasero de la casa de una amiga. Era el típico día de primavera en el que el aire olía a algo nuevo, hierba, lluvia y posibilidades. No había mucha gente. Solo amigos cercanos. Nada de smokines, ni banda, ni niña de las flores lanzando pétalos. Pero no necesitaba nada de eso. Tenía a Isen. Y tenía paz. Llevaba un vestido prestado de mi vecina, June, de encaje suave, que apenas me subía la cremallera por la tripa. Me lo dio con un guiño y dijo, harás que este vestido se vea mejor que nunca. Habíamos pasado la noche anterior colgando luces de colores en la cerca, pegando farolillos de papel a las ramas de los árboles y riéndonos cuando se cayeron la mitad. El pastel era casero. Una de mis mejores amigas lo horneó desde cero y casi lloró cuando se partió por la mitad. Llámalo rústico, le dije. Todo lo demás en mi vida lo es. La mañana del día siguiente, me desperté temprano. Sin nervios. Simplemente quieta. Pasé mis dedos por la curva creciente de mi vientre y susurré, vamos a hacer esto. De verdad. Y ella pateó, como si me estuviera animando. Como si supiera que esto no se trataba solo de votos, anillos o nombres en papel. Se trataba de elegir el amor. Otra vez. No caminé por un pasillo. Caminé por un césped que aún tenía manchas húmedas de la lluvia de la noche anterior. Pero mis pasos se sentían firmes. La gente estaba de pie. Las sillas crujieron. Alguien presionó play en un altavoz Bluetooth y una vieja pieza instrumental de piano flotó, una canción que no reconocí, pero que ahora nunca olvidaré. Y allí estaba. Isen. Con una camisa gris suave y las mangas arremangadas, de pie bajo ese arce, las manos juntas, los ojos solo en mí. No sonrió ampliamente. No lloró. Simplemente me miró con esa tranquila seguridad que había llegado a amar. Como si hubiera estado esperando, no una boda, no una ceremonia, sino a mí. Y caminé hacia él, descalza y un poco sin aliento. Cuando llegué allí, me tomó la mano. No dijo nada por un segundo. Solo me frotó los nudillos con el pulgar, como si se estuviera conectando a tierra. La oficiante se aclaró la garganta y comenzó las palabras de siempre, amor, honor, para siempre. No recuerdo la mayor parte. Lo que sí recuerdo es esto,
El voto de Isen no fue largo. No escribió un discurso. Solo dijo, prometo seguir apareciendo. Cada mañana, cada desastre, cada momento. Tú, ella, nosotros, yo elijo esto. Te elijo a ti. No pude hablar de inmediato. Había un nudo en la garganta del tamaño de todo lo que había sobrevivido. Así que solo asentí. Luego encontré mi voz. Solía pensar que el amor tenía que ser fuerte para ser real. Pero me enseñaste que podía ser suave. Firme. Seguro. Y prometo amarte de la misma manera, no perfectamente, pero honestamente. Siempre. Nos besamos entre aplausos, aunque apenas los oí. Solo sentí sus manos alrededor de mi cintura, con cuidado de no presionarme demasiado el vientre. Solo vi cómo cerraba los ojos, como si ni siquiera él pudiera creer que fuera real. Después, bailamos. Bajo esas linternas de papel baratas, con luciérnagas parpadeando como si fueran parte de la decoración. Me quité los zapatos. Sostuve el dobladillo de mi vestido prestado en una mano. Me dio una vuelta, lenta, con cuidado, y susurró, ¿estás bien? Asentí, sin aliento. Mejor que bien. No nos fuimos de luna de miel. No había tiempo ni presupuesto. Simplemente condujimos a casa, nuestra casa, con las ventanillas bajadas, los dedos entrelazados y la caja de pastel en el regazo. Me dormí en su hombro mientras él susurraba planes para una cuna, una pequeña estantería, una vida. Esa noche, me llevó dentro. Ni siquiera me despertó. Simplemente me arropó en la cama y me besó en la frente. Y por primera vez en años, no soñé con estar en ningún otro lugar. Había tenido pequeñas contracciones toda la tarde, pero al principio no dije nada. No porque tuviera miedo, bueno, quizás un poco, sino porque me parecía imposible que algo tan grande pudiera empezar de forma tan silenciosa. Estaba sentada en el porche cuando la primera me golpeó con fuerza. Me agarré al reposabrazos, exhalé despacio y susurré, vale, pequeña. Te oigo. Isen había estado engrasando la vieja puerta mosquitera, tarareando desafinada, cuando vio mi expresión. Soltó la llave inglesa al instante. Eso fue. Asentí. No entró en pánico. No se apresuró. Simplemente se acercó, se arrodilló a mi lado y me dijo, ¿estás lista? No lo estaba. Pero asentí de todos modos. El hospital olía a antiséptico y a café de cafetería. La enfermera tenía los ojos amables. Las luces eran demasiado brillantes. Y el tiempo. El tiempo se volvió resbaladizo. Isen me sostuvo la mano todo el tiempo. Me frotó la espalda. Me secó la frente. Dijo cosas que apenas oí pero que necesitaba de todos modos, lo estás haciendo genial. Ya casi está aquí. Te tengo. En un momento, grité. En otro, lloré. Pero no de dolor. Era el peso de todo. La espera. La esperanza. Los años de pensar que nunca conseguiría esto. Y ahora, aquí estaba, llegando al mundo rápida y furiosa. Cuando me dijeron que empujara, lo hice. Y cuando finalmente llegó, la habitación contuvo la respiración. Entonces. Su llanto. Un llanto fuerte, furioso y hermoso que rompió algo dentro de mí. La pusieron sobre mi pecho, toda rosada, arrugada y gimiendo. Y me quedé mirando. Ella está. Ella está aquí, susurré. Isen se inclinó sobre ambos, con los ojos llenos, las manos inseguras. Está perfecta, dijo. Y le creí. Entonces la enfermera le preguntó si quería abrazarla. Dudó, solo por un segundo, y luego extendió las manos que habían arreglado columpios de porche y sujetado mi vientre y me llevaron a la cama en nuestra noche de bodas. La tomó con suavidad. Con mucha suavidad. Y vi cómo su rostro cambiaba por completo. Como si algo antiguo hubiera despertado en él. Algo que había estado esperando, igual que yo. No dijo mucho. Solo la miró como si fuera la luna. Y ella dejó de llorar. Por completo. Esa fue la parte que me deshizo. No el parto.
No el dolor. Sino eso, la forma en que se tranquilizó en sus brazos como si ya lo conociera. Me miró en voz baja. Sabe que soy suyo. Sonreí entre lágrimas. Siempre lo ha sabido. Más tarde, cuando las enfermeras salieron y la habitación volvió a quedar en silencio, se sentó a mi lado en la estrecha cama del hospital, abrazándola como la cosa más frágil del mundo. «Sabes», susurró, «no pensé que pudiera amarla tanto hasta que la vi». Tomé su mano y apoyé la mejilla en su hombro. «La amabas mucho antes de hoy». Asintió lentamente. «Sí. Creo que sí. Y creo que lo amé más en ese momento que nunca. No porque estuviera haciendo algo grandioso, sino porque no intentaba demostrar nada. Simplemente estaba ahí. Totalmente. Suavemente. Verdaderamente. La llamamos Claire. Había estado en la lista de posibilidades, escondida casi al final. Pero en cuanto la vimos, nariz pequeña, frente arrugada, labios como un pequeño corazón, lo sabíamos. Claire. Plus. Claro. Nuestro. El sol salió mientras la sosteníamos. Un suave oro se filtraba a través de las persianas, y ella parpadeó, sus ojos aún no se habían acostumbrado al mundo. Nosotros tampoco. Pero lo descubriríamos. Juntos. No éramos perfectos. No éramos refinados. Pero en esa pequeña habitación de hospital con sus horribles cortinas y sus máquinas zumbando, nos convertimos en algo real. Una familia. No las estaba buscando. En realidad, estaba buscando una caja de ropa de bebé que a Claire se le había quedado pequeña. Escondida detrás de una pila de mantas de invierno, enterrada bajo una pila de álbumes de fotos viejos, allí estaba. Una caja de zapatos, desgastada y descolorida, envuelta en un trozo de cordel que yo misma había atado. La miré fijamente durante un largo rato antes de sacarla. Sabía lo que había dentro. Cartas. No las que alguien me había enviado, sino las que yo había escrito. A Daniel. Había empezado a escribirlas después de que se fuera. La mayoría eran garabateadas a altas horas de la noche, Claire todavía un revoloteo en mi vientre, yo acurrucada en el sofá con una manta apretada alrededor de mis rodillas. Nunca quise enviarlas. Solo necesitaba decir las cosas que no podía decir en voz alta. Abrí la caja lentamente. Las cartas estaban apiladas en orden, fechadas con mi antigua letra inclinada. La primera empezaba: no sé qué hice para que te fueras, pero si pudieras decírmelo, intentaría arreglarlo. Se me encogió el estómago al leerla, no por las palabras, sino porque recordé a la mujer que las escribió. Estaba asustada. Lo intentaba. Seguía esperando el sonido de las llaves en la puerta. Otra carta, semanas después, decía: el bebé dio una patada esta noche. No sabía a quién más contárselo. Se siente fuerte, como si supiera que estaremos bien aunque no vuelvas. Esa me hizo reflexionar. Pasé el pulgar por la tinta corrida, quizá por lágrimas que no recordaba haber llorado. Leí carta tras carta, algunas de rabia, otras de súplica, otras simplemente llenas de silencio. Pero la última me sorprendió. No era triste. Ni siquiera se trataba de él. Decía: creo que me estoy enamorando de alguien que aparece. Todavía no sé qué significa. Pero es como salir a tomar aire. Ni siquiera recuerdo haber escrito esa. Pero ahí estaba, cuidadosamente guardada al final. Una declaración silenciosa, como si por fin me hubiera dado permiso para dejar de esperar. Me senté en el suelo del dormitorio, con la caja abierta delante de mí, la luz del sol se extendía por la alfombra. Claire dormitaba al final del pasillo. Isen estaba afuera, lijando la cuna nueva que insistía en construir a mano porque sí. ¿Y yo? Estaba lista. Volví a juntar las cartas en una pila. Até el cordel de nuevo. Y luego las llevé al patio trasero. Sin gran momento. Sin música dramática. Solo yo, una cerilla y una pequeña hoguera de metal que usábamos en las noches frías. Metí la caja dentro. Encendí la esquina del primer sobre. Observé cómo el fuego prendió y bailó entre las páginas.
No se trataba de venganza. Ni de amargura. Se trataba de soltar la versión de mí misma que pensaba que el cierre tenía que venir de otra persona. Ella merecía más. Yo también. El humo se elevó hacia el cielo, suave y gris. Las letras se curvaron sobre sí mismas y desaparecieron. Cuando Isen dobló la esquina y me vio descalza en el césped, no me preguntó. Simplemente se acercó, me abrazó por detrás y me dijo, ¿estás bien? Me recosté en él. Asentí. Estoy mejor que bien. Es curioso lo silencioso que puede ser el amor. Solía pensar que debía ser ruidoso. Grandes gestos. Fuegos artificiales. Grandes disculpas. Pero ahora, lo sé mejor. Es la forma en que Isen me trae el café por la mañana, incluso cuando llega tarde. La forma en que calienta mi lado de la cama cuando he estado despierta con Claire toda la noche. La forma en que me besa en la frente cuando olvido cepillarme el pelo, y sigue diciendo que soy hermosa como si lo sintiera. Ese es nuestro tipo de amor. No tuvimos un comienzo tradicional. Nos saltamos la parte en la que te enamoras primero y construyes una vida después. En cambio, construimos una vida, desordenada, real, inacabada, y en algún lugar de ese edificio, el amor entró, silencioso como un susurro. Nuestra cocina es pequeña. Los juguetes de Claire están por todas partes. Siempre hay ropa lavada esperando y biberones en el fregadero. Pero bailamos. A veces con la radio. A veces sin escuchar nada en absoluto. El martes pasado, todavía estaba en bata, con el pelo hecho un desastre, una mancha de papilla en la mejilla. Isen llegó del trabajo, me dio un beso de bienvenida y dijo, bailemos. Sin música. Sin motivo. Solo nosotros. Me tomó de la mano y me hizo girar suavemente. Me reí. Claire también rió, desde su hamaca en la esquina, aplaudiendo como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando. Y quizás sí. Porque el amor, cuando es sincero, no necesita una ocasión. Hemos crecido en este ritmo, él, Claire, yo. 3 personas que se encontraron no al principio de una historia, sino en algún punto intermedio. Sigue habiendo días difíciles. Días en los que estamos cansados, en los que Claire no quiere dormir, en los que nos olvidamos de ser amables. Pero incluso en esos días, hay un trasfondo de nosotros, fuertes, firmes, comprensivos. La otra noche, Isen estaba sentado en el suelo con Claire en su regazo, leyendo un libro para dormir con voces graciosas y todo. Lo observé desde el pasillo, con el corazón henchido de una forma que casi me invadía el pecho. Cuando la arropó y vino a la cama, le susurré, eres un buen padre. Se encogió de hombros, como si no estuviera seguro de merecer ese título. Pero lo merece. Se lo ganó no con biología, sino con presencia. Con la forma en que Claire lo alcanza antes de siquiera abrir los ojos. A veces pienso en eso, en cómo el amor se abre paso por las grietas más pequeñas. En cómo no le importan los plazos ni los comienzos perfectos. Simplemente crece. Una noche, hace meses, lo encontré dormido en el sofá, Claire acurrucada en su pecho, ambos respirando al unísono. Y recuerdo haber pensado, esto es todo. No la propuesta. No la boda. Ni siquiera la primera vez que dijimos te amo. Este momento tranquilo y ordinario, fue cuando lo supe. Éramos una familia. No porque lo dijéramos. Porque vivíamos así. Hay días en los que todavía me sorprendo mirándolo. En la cocina, volteando panqueques con Claire atada a su pecho. O arreglando un cajón roto con un destornillador en la boca, tarareando una canción de cuna desafinada. Y pienso, Dios, ¿cómo he llegado hasta aquí? Del desamor y el miedo a este tipo de amor. No es ostentoso. No es poético. Pero es fuerte. Y es nuestro. A veces me pregunto qué habría dicho si alguien me lo hubiera dicho entonces, que el amor vendría después de las lágrimas, que la paz seguiría al dolor, que me enamoraría de un hombre que no era parte del plan, sino que se convirtió en la imagen completa. Probablemente me habría reído. Probablemente habría llorado. Tal vez ambas cosas. Pero ahora me despierto con el olor a café,
el sonido de pequeños pies pateando en la cuna y el calor de su mano encontrando la mía bajo las sábanas. Y no lo cambiaría por nada. No hay una casa perfecta. No hay noches silenciosas. No hay una versión más fácil de esto. Porque lo que tenemos, el desorden, el ruido, la alegría escondida entre cambios de pañales y besos soñolientos, es real. Y es hermoso.